imaginas que los más ricos paguen menos impuestos que los trabajadores promedio? En este video, desvelamos cómo el sistema de Carried Interest permite a los gestores de fondos acumular fortunas mientras el resto sigue pagando. Quédate hasta el final para entender cómo te afecta. Suscríbete, dale like y comenta. El sistema conocido como Carried Interest ha permitido a los más ricos de Estados Unidos pagar menos impuestos que los trabajadores comunes. Este vacío legal beneficia a los gestores de fondos de cobertura y private equity, quienes desvían miles de millones de dólares de la clase trabajadora. En lugar de ser grabadas como ingresos ordinarios, las ganancias de estos fondos se tratan como ganancias de capital, lo que les permite pagar tasas impositivas mucho más bajas. Un claro ejemplo de este sistema es Blackstone, la mayor firma de activos alternativos del mundo, que utiliza este mecanismo para aumentar sus ganancias a expensas del contribuyente común. Este pequeño vacío en la ley crea una gran disparidad en el sistema fiscal, permitiendo que los más ricos obtengan millones sin pagar la cantidad de impuestos que les correspondería. El concepto de Carried Interest tiene raíces profundas en la historia. En el siglo XVI, los capitanes de barco cobraban un porcentaje, generalmente un 20%, sobre el valor de la carga que transportaban, como compensación por los riesgos de navegar. Este pago se conoció como Carried Interest, un término que perdura hasta la actualidad. En el siglo XIX y principios del siglo XX, la industria petrolera adoptó este modelo, otorgando un 20% de las ganancias a los gestores de proyectos por asumir el riesgo de inversión. Fue en la segunda mitad del siglo XX cuando este concepto se trasladó a la industria financiera, comenzando a influir de manera significativa en las finanzas globales y convirtiéndose en un pilar en los fondos de cobertura y private equity. En 1949, Alfred Winslow Jones fundó el primer fondo de cobertura, introduciendo estrategias innovadoras como la venta en corto. Adoptó el modelo del Carried Interest para compensar a los gestores de fondos, garantizando que los rendimientos se compartieran con ellos en lugar de solo recibir una comisión fija. Este enfoque maximiza las ganancias a través de riesgos calculados y benefició a los gestores, alentándolos a replicarlo en otras firmas. El éxito de este modelo llevó a una rápida expansión de los fondos de cobertura, y con ello, el uso del Carried Interest se generalizó. Los gestores de fondos podían aumentar sus ganancias de manera eficiente, evitando pagar impuestos más altos por ingresos ordinarios. Este auge de los fondos de cobertura dio paso a la expansión hacia el private equity, lo que permitió el surgimiento de gigantes como Blackstone, fundada en 1985. Estos fondos tienen un gran impacto en las decisiones económicas globales, gestionando activos importantes y afectando el precio de bienes esenciales. Sin embargo, los gestores de estos fondos no solo ganan grandes sumas, sino que lo hacen pagando menos impuestos que los trabajadores comunes. Uno de los puntos más polémicos de este sistema es cómo los gestores de fondos de cobertura y private equity pueden beneficiarse de un trato fiscal preferencial gracias al Carried Interest. En lugar de que sus ganancias sean grabadas como ingresos ordinarios, que pueden alcanzar hasta un 40%, se graban como ganancias de capital, que solo se graban a un 20%. Esto significa que los gestores, como Stephen A. Schwarzman, cofundador de Blackstone, reciben cientos de millones de dólares anualmente, pero pagan mucho menos en impuestos que la mayoría de los trabajadores. Imagina esto: personas que ya tienen una fortuna impresionante logran pagar una tasa fiscal mucho más baja por su dinero. Este vacío legal no solo permite que algunos de los individuos más ricos del mundo paguen menos, sino que genera una enorme disparidad en el sistema fiscal, donde los contribuyentes comunes y corrientes siguen pagando más. El poder que tienen estos fondos no se limita solo a sus impresionantes ganancias. Los fondos de cobertura y private equity controlan una gran parte de industrias clave, como la vivienda, los alimentos y la farmacéutica, afectando directamente los precios y el acceso a bienes esenciales. Esto tiene un impacto directo en la vida diaria de millones de personas, pues los fondos de cobertura no solo buscan obtener ganancias, sino que a menudo influyen en sectores fundamentales que determinan cómo vivimos. Además, estos fondos también gestionan fondos de pensiones y planes 401(k), lo que significa que los trabajadores comunes dependen de ellos para su futuro y su jubilación.
A lo largo de los años, ha habido varios intentos de cerrar este vacío legal y reformar el sistema fiscal para que los gestores de fondos paguen tasas impositivas más justas. Uno de los primeros intentos fue en 2007, cuando el senador Chuck Schumer propuso una reforma que grabaría el carried interest como ingreso ordinario. Pero el proyecto fue rápidamente saboteado por intereses políticos y la presión de la industria financiera, que ya se había dado cuenta de las implicaciones negativas de esta reforma para sus ganancias. Bajo la administración de Barack Obama, el tema volvió a ser una cuestión clave y se intentó nuevamente cambiar las reglas fiscales para gravar los fondos de cobertura y private equity más equitativamente. No obstante, la oposición fue feroz. Schwarzman, cofundador de Blackstone, llegó a compararlo con Hitler invadiendo Polonia, demostrando cuán fuerte y decidida estaba la industria a mantener su ventaja fiscal. A pesar de los esfuerzos del gobierno, las reformas no avanzaron. La industria de fondos de cobertura y private equity es conocida por su enorme poder de lobby. Esta capacidad de influir en las decisiones políticas ha sido una de las claves para mantener intacto el sistema que les permite pagar menos impuestos. Un ejemplo claro de esto es el caso de la senadora Susan Collins, quien retiró una enmienda para gravar el carried interest después de recibir donaciones significativas de la industria. ¿Te sorprende? Esta es la realidad en la que vivimos. Las grandes corporaciones y sus intereses financieros tienen el poder de cambiar las leyes a su favor, mientras que los ciudadanos comunes no tienen esa misma influencia. El dinero de estas industrias fluye como un río hacia las campañas políticas, asegurando que los intereses de los más ricos sean representados de manera desproporcionada. La cantidad de recursos que gastan en estos esfuerzos de lobby es tan grande que, incluso cuando existen propuestas de reforma, estas parecen ser fácilmente ignoradas o saboteadas. La influencia de la industria financiera va más allá del lobby. Muchos funcionarios, incluidos aquellos de la administración Trump, tienen vínculos cercanos con este sector. Schwarzman, por ejemplo, pasó de ser crítico de Obama a ser un aliado cercano de Trump. Esta relación entre el poder financiero y el político ha permitido que la industria continúe operando con pocas restricciones, a pesar de las demandas de una reforma fiscal más justa. Esta conexión explica la falta de acción para eliminar el carried interest. Aunque algunos políticos han prometido reformas, nunca se materializan. Los incentivos económicos para no tocar estos temas son tan grandes que prefieren mantener el status quo, lo que contribuye a la creciente brecha entre ricos y pobres. El carried interest es un mecanismo que perpetúa la desigualdad fiscal y refuerza el poder de las élites financieras. Mientras los trabajadores siguen pagando impuestos elevados por su esfuerzo, los gestores de fondo, con fortunas de miles de millones de dólares, disfrutan de tasas fiscales reducidas. Esta situación no solo es injusta, sino que afecta profundamente áreas esenciales como la vivienda, la salud y la jubilación de millones de ciudadanos. A pesar de los intentos de reforma, el poder del lobby y la influencia de la industria han bloqueado estos cambios significativos. Si este sistema persiste, la brecha de desigualdad continuará creciendo. El carried interest refuerza la desigualdad fiscal de manera impactante. ¿Quiénes realmente se benefician de este vacío? Suscríbete, activa la campanita, dale like y comenta si te sorprendió el tema. No te pierdas el próximo video sobre cómo el poder financiero moldea nuestra vida diaria.